en circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. El centro de escucha nos ha servido mucho. Viene, necesita un problema, vienen y lo apoyan, van a la casa. Hermano, por lo menos que es el que más yo he venido acá, por eso me han ayudado mucho con él. El centro de escucha, como tal lo dice, lo escuchan a uno sus problemas. Por decir, cuando hay unas amiguitas, compañeras allá han tenido problemas con el esposo, le han ayudado mucho en ese sentido, ya puede contar su problema y tienen algo lindo que decirle. Los jóvenes que no tienen de pronto que nos escuche, que puedan dar su opinión, el centro de escucha estar ahí para escuchar sus opiniones y saber qué piensan y qué quieren hacer. También aprendí en el centro de escucha muchos valores que no había aprendido. Aprendí a convivir con personas que pensé que nunca iba a convivir en mi vida. Mi hijo participa del centro de escucha y gracias a Dios pues con ese apoyo que le están dando, él tiene ya una calidad de vida mejor, ya ha cambiado demasiado porque pues en el aspecto de mucha callejeadera ya no la hay y en cambio a nosotros también nos ha ayudado mucho porque pues ya ellos se portan muy bien en la casa, o sea, dan un aporte genial para nosotros. Me ha ayudado a resolver esas indiferencias que tenemos entre nosotros mismos, los compañeros, por esas bodas que siempre recochamos y nos insultamos para resolver eso y que cambiemos toda esa forma de ser, que nos apoyen a ser mejores personas. Le deja muchas puertas abiertas. Y cuando yo digo le deja muchas puertas abiertas, quiere decir de que los muchachos van a encontrar otro camino, otras alternativas, otras expectativas, otras formas como de apreciar la educación, porque aquí en este sector hay mucha deserción escolar. Lo que a mí me parece lo que el centro de escucha enseña a la comunidad es que motiva a que una persona que esté en los caminos del vicio vaya poco a poco saliendo, motiva que una persona que no haya terminado de estudiar estudie, también motiva a los padres o a ellos mismos a tener su registro de civil o su tarjeta de identidad. Que pueda el centro de escucha a cada persona que esté en dificultad a solucionar muchos problemas y a como a direccionar lo que uno no sabe y pues ellos lo pueden ayudar en eso. Y al salir de las historias al aire se va a tratar de mermar esta violencia que hay aquí, porque otros muchachos las van a escuchar y otros padres de familia, entonces ellos van a encargar más del cuidado de sus hijos. Porque antes cuando los padres de familia no escuchaban de que venía alguien a ayudarlos, alguien a darle la mano, a prestarle ese apoyo, pasara lo que pasara, seguían pasando y pasando y pasando, ¿diga? Pero ahora de que viene alguien y cuenta la historia de un joven y la muestra, entonces hay un par en el camino. A lo menos se está dando cuenta la gente de qué está pasando con las otras organizaciones y dentro del barrio. Se está retroalimentando. Yo creo que eso es importante el aporte del centro de escucha. Tenemos un recurso de redes institucionales, las cuales hemos identificado con recorridos de calle y la tarea que se ha hecho es que todas se vinculen por un mismo objetivo. Quisiera que se pudiera lograr ese objetivo de que trabajaran tanto todas las instituciones juntas y la comunidad. Ave María, haríamos un paraíso. Lo más reciente que tuvimos fue un festival que se llamó El Día Mágico, que fue una gama de posibilidades que se les mostró a toda la comunidad para que tuvieran otros recursos, otras oportunidades donde poder tener sus días libres y poder que sus hijos puedan, no solo los niños, también los jóvenes y adultos, puedan tener otras opciones fuera de la violencia en la que se ha sumido el barrio. Articularon más de 500 artistas locales de aquí del barrio, participó la policía, eso ha logrado que se generen otras dinámicas y que se muestren otros referentes aquí en el barrio. Está planeando un festival, un torneo
que con esto lo que se busca es quitar las barreras invisibles que hay dentro del barrio para que todos los jóvenes del barrio, todos los niños, todos los adultos podamos caminar todo el barrio sin límites y sin miedo a la violencia. Buenas noches. La pregunta por el hombre en palabra plena. ¿Cómo hubiera sido de interesante si nosotros hubiésemos estado alertados en el sentido de leer este mensaje del Centro de Escucha para el programa de hoy? Tal vez nos hubiésemos llenado de muchos argumentos para aproximarnos a una explicación, a una construcción de lo que es el hombre, de lo que es un ser humano, de lo que quiere un ser humano, de lo que es capaz el ser humano cuando es reconocido, que es lo que está en este testimonio tan importante, que yo pienso que ninguna filosofía estaría en condiciones de valorarlo, porque no tiene el deseo, la voluntad de aproximación a esta realidad, y es lo que está ahí a la mano. No hay otra cosa para hacer posible la paz, para hacer posible la convivencia social, que esto de reconocer al ser humano en el lugar donde él es capaz de producirse como ese sujeto bello en todos los sentidos, útil, capaz, con visión, con la idea de un paraíso que no es ese que está en los clubes, que no es ese que está en la mente de la filosofía empresarial industrial, sino en el de la existencia cotidiana. Leer, escuchar a los centros de escucha, ese es el tema de la pregunta por el hombre, y es la brega de la corporación de Viviendo y de Raíz. Yo he tenido un deseo inmenso de traer a este programa a una de las personas responsables de que esto pase, de que sea posible que haya intervenciones en la comunidad con los otros que permitan rescatar al otro. Y es una persona joven, no es el resumen de una sabiduría que hay que ir a buscar, es alguien que está comprometido, que está viviendo esto. Juan Gabriel Arcila. Juan, me alegra saludarlo, me alegra que esté en el programa, lo hemos esperado, porque usted es un resumen de esto, usted tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa en un centro de escucha? ¿Por qué ellos pueden producirse como eso que están diciendo, como eso que son en el video? Don Jaime, mire que, bueno, primero buenas noches y saludo pues a todos los que nos ven desde diferentes partes. Mientras veíamos el video, allí aparece una palabra que me genera pues mucha curiosidad y es en términos de multitud de personas, ¿sí? Articulamos más de 500 personas, el muchacho ya no mantiene casi en la calle. Y eso me hace pensar en relación a la pregunta que usted me hace, que es ¿qué hace que ellos digan eso? Es una mirada diferente hacia lo observable, ¿sí? Lo observable en relación a la comunidad. Y es una mirada crítica en relación a no nos interesan indicadores única y exclusivamente que muestren cantidades. En estos días me encontraba en una sesión que estaban hablando sobre una actividad que están haciendo a nivel pues, de ciudad, de país incluso, y entonces la alegría se ve en el rostro cuando dicen es que asistieron 290 personas o estuvieron en ese salón 580 instituciones. La pregunta ahí es, de todas esas personas que van, ¿cuántas realmente están considerando, pensando, reflexionando el tema que los junta? Que la gente hable en relación al centro de escucha es una muestra que no nos interesa tanto reunirla, nos interesa abordar pues la comunidad porque y ahí hablaríamos de una cantidad importante, nos interesa llegar a todos, pero no nos interesa llegar de manera fisicalista, o sea, simplemente para ver que se están moviendo, que están sonriendo, que están en el salón, no, nos interesa el contenido mental, psicológico, que la gente sea crítica en relación a lo que sucede en la comunidad. Cuando eso pasa, pues pueden tomar la palabra,
porque van a ser capaces de decir qué es lo que está sucediendo. Así no sea un discurso que se comparta con todo el mundo, pero tomar una posición significa que ya ha pasado por reflexión, y eso nos interesa, que la gente piense en lo que estamos haciendo, que sea crítica en relación a nosotros mismos incluso. Esto que ha pasado por la reflexión es importante. Yo veo allí a un joven que está manifestando cómo él ha logrado disminuir la violencia hacia sus compañeros, disminuir la agresividad frente a la relación con los otros. Y me estaba acordando yo que el país anda empantanado en el asunto de la violencia y no ha encontrado el camino que ese muchacho encontró, que ese joven encontró, que lo ha hecho un sujeto que dice: nosotros ya no nos agredimos. Porque yo entiendo, Juan, y usted lo sabe muy bien, que el problema no es negarnos como seres violentos, agresivos, porque la agresión es de estructura, es un asunto que nos constituye, que lo que tenemos que resolver es qué hacer con eso que nos ha tornado y nos ha hecho cada vez más violentos. Este es un país muy agredido, la comunidad, la sociedad ha sido muy agredida por los actores que han querido hacerle bien, pero la han dañado, es decir, han hecho un semblante, un muestrario de cosas que no son reales. Pero a mí me parece muy simple esto, es decir, que ya un muchacho esté declarando que ya no se agrede con los otros, que es consciente de que puede tener otra forma de relación con ese que antes le hacía matoneo, que antes lo agredía, que antes lo violentaba. ¿Cómo se llega a eso? Don Jaime, qué bueno su pregunta, porque nos da pie para hablar de algo bien interesante, y es algo que está detrás de la violencia, ¿sí? Y es la educación. Es decir, la violencia se aprende y se enseña, eso es algo que se reproduce, esas son representaciones en relación a cómo respondo frente a una situación cotidiana, a una situación que se me presenta. Entonces, por eso, si vamos a hablar de enseñanza y aprendizaje, pues vamos a hablar entonces de educación. Leyendo en estos días a la profesora Guillermina Mesa, que es la que creó el programa de recreación en la Universidad del Valle, ella habla un poco sobre algo que creo que es fundamental, y es que hemos delegado la educación única y exclusivamente a lo escolar, y nos hemos olvidado que la educación tiene una dimensión social, o sea, uno aprende y uno enseña en todas partes, en la calle, en la familia, y eso es responder de manera violenta ante un compañero, responder de manera violenta ante algo que a mí me dicen, es una forma que yo aprendo de respuesta. El centro de escucha busca desarrollar capacidad de respuesta, empezar a encontrar otros referentes de cómo llegar a resolver una situación de una forma no convencional, de una forma como la historia, la tradición, la cultura, mi barrio, mi familia me lo han enseñado, y que finalmente eso puede generar daños a otros y daños a mí mismo. Milady, una de las operadoras que han pasado por este programa, dijo una cosa que yo creo que tiene que ver con esto fundamentalmente. Ella tiene el sueño de que en cada hogar, en cada casa, haya un centro de escucha. ¿Será esa una solución, digamos, a los problemas de la conducta violenta, del ejercicio excluyente, de la manifestación y la proliferación de esa alegría? Formar un centro de escucha para trasladar esa función educadora ya no solo al colegio, a la institución educativa, sino a la familia, a los más cercanos. Sí, don Jaime, yo creo que cuando Milady habla del centro de escucha en los hogares, cree que la respuesta también está en construir relaciones más allá de las normales y de las tradicionales. Lastimosamente, las familias, por muchos factores y sobre todo en este tipo de comunidades, tienden a fracturar sus relaciones personales. La escucha y la responsabilidad que yo tengo como un adulto o como un par, como un familiar sobre el otro, se va desligando y se va desplazando. Entonces es muy cotidiano que usted encuentre, mi hijo se salió del colegio y bueno, pues es decisión de él, ya él verá qué hace.
y le está delegando la responsabilidad a un niño de 8 o 11 años de edad, y es necesario, pero nunca se atreve a preguntarle por qué lo hizo, cómo hace, y dónde busco otra forma de resolver esta situación. Volver la mirada sobre el tema de las relaciones familiares, no como para volver una familia idílica, que es cosa imposible, pero sí para saber que algo puede pasar en la familia que le hace pensar a Milady que hay una solución ahí. Estamos en compañía de Juan Gabriel Arcila, quien es responsable de esta cosa que está pasando tan inusitada y que nos llena de esperanza, que nos hace ver que es posible educar, que es posible la paz, la convivencia. Cuando regresemos de estos anuncios, vamos a continuar hablando con él sobre este tema. Aprendamos a leer y aprendamos a escuchar estos centros de escucha, a ver qué se produce allí. Ya regresamos, acompáñenos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Con el doctor Alfredo Biojó, presidente de la corporación y del colegio, o la institución educativa de COL, estuvimos conversando en este programa y él hizo públicamente una promesa de interesarse en hacer conocer en su institución estos resultados que promueve la intervención de la Corporación Viviendo y Raíz en el centro de El Retiro, que es una experiencia que, por lo que vamos viendo, a medida que nos aproximamos y que acercamos también el retiro a nuestra mirada, es una experiencia esperanzadora y es una experiencia vivificadora, una experiencia que no solo es demostrar, sino para demostrar. Es lo que nos concierne, nos toca. Entonces, quisiéramos que ese compromiso, así como está planteando Juan Gabriel, se hiciese en todos los sectores, saber que este problema de educar no es solamente de los educadores, de la familia, hay que volver la mirada sobre esa familia, de los vecinos, de los adultos, de los menores, de los partners, de los condiscípulos. Es una obligación, un compromiso, además es como una profesión, como un darle al otro eso que uno se ha hecho, ¿sí?, para que sea tomado, para que sea, digamos, el depositario de una confianza que necesita tanto el país. Y entonces Juan Gabriel nos estaba planteando el tema de la necesidad de formar esos sectores. Es como la idea de educar al educador, de formar al formador para poder lograr estas cosas, lo que da una garantía, digamos, a esas intervenciones sociales, Juan. Don Jaime, creo que es construir, sí, criterios en ese que es guía, sí, en ese que orienta, en ese que procura tener una meta a donde desea llevar a los otros o a la comunidad. Entonces, es construir criterios para saber en dónde intervenir, dónde no y cómo hacerlo. Y no necesariamente esa formación tiene que ver única y exclusivamente con lo académico, ¿no? Eso también tiene que ver con el campo, con la articulación de las dos cosas. Dijo una cosa
creo que fue Milady también, digo, nosotros sabemos, ¿cierto? Sabemos qué hacer. Y usted repite eso, que cuando no hacer tal cosa. ¿Es importante saber eso o no? ¿Cuándo no? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Digamos que colocarlo como una verdad absoluta, decir ya sabemos cuándo no, cuándo sí, pero sí somos cuidadosos y tratamos de considerar mucho cuándo es nuestra percepción, cuándo es lo que única y exclusivamente creemos nosotros, suponemos que eso se debe hacer, o cuándo es realmente una necesidad de la comunidad y que nos va a permitir otras cosas. Podríamos pensar, Juan, que en este trabajo que ustedes hacen, que hacen en las comunidades, hay algunos factores que están dificultando que se desarrollen estas estrategias, pero que son factores que se pueden disminuir, digamos que se pueden también como tomar como instrumento para avanzar, es decir, no excluir, porque es que hay veces que el tema de la exclusión no deja que uno se aproxime al otro, porque dice, este es ladrón, y como es ladrón, entonces yo la única cosa que quiero es sacarle el cuerpo y meterme en la caja de caudales. Ese tema de la exclusión, ¿cómo se ventilaría? Trayendo al otro al que... Sí, don Jaime, el tema de la exclusión tiene que ver también con las diferentes perspectivas que hay en relación al ser humano, a las condiciones o consideraciones moralistas de lo que es bueno o de lo que es malo, y que nos lleva a veces a seleccionar, ¿no? Y entonces en esa selección excluimos o colocamos unas condiciones que permiten o favorecen que el otro se excluya. Eso que usted dice es muy cierto, hay muchas instituciones, hay muchas propuestas buenas, pero esa necesidad de querer mostrar resultados a veces lleva a excluir completamente al otro. Necesitamos mostrar resultados de que los chicos salieron adelante, pues entonces no tomo los que necesariamente precisan de esta intervención, sino que tomo los mejorcitos, los que no necesitan tanta intervención para poder demostrar que estos yo los saqué adelante como institución. Y aquellos que sí verdaderamente necesitan una intervención más fuerte, un acompañamiento más grueso, los invisibilizan o definitivamente los dejan por fuera. Y ahí quiero decir algo que es bien importante y que considero que es un logro del Centro de Escucha en el Retiro, y es que estar en territorio nos ha permitido visibilizar cosas que en estudios, en investigaciones o de manera o de voz de otras instituciones casi no se escuchan. Y es, por ejemplo, la gran cantidad de población transexual que hay, la gran cantidad de población en situación de discapacidad que presenta el Retiro, y que son poblaciones invisibles en relación a las intervenciones que llegan, en relación a las instituciones que hablan sobre los procesos que deben de hacer y que parten de supuestos. Eso genera mayor exclusión. La apuesta de nosotros definitivamente es incluir y es poderlos tener junto con nosotros. Estamos viendo, es decir, cómo pasa, con qué pasa y qué puede pasar cuando hay una intervención sostenida, una intervención permanente, y la demostración de que produce unos logros interesantes. Pero sí quisiera que la TV audiencia tuviera en cuenta algo que ha dicho Juan. Hay necesidad de que cada uno de nosotros, quienes escuchamos, quienes ponemos la mirada en esta experiencia, produzcamos en nosotros mismos un deseo de convicción, una voluntad de convencernos de que esto lo podemos hacer, que podemos ayudar a remover todos los obstáculos que hacen difícil la intervención, que hacen difícil que se construya el nexo con los otros. Aquí hay un asunto bien interesante. Hay que buscar también a ese que no quiere estar. Hay que idearse la forma de incluir a ese que ya por razones de orden ajenos a él vive como excluido, se nombra excluido, se siente excluido y casi no quiere, no permite ni tolera que alguien le dé la confianza para incluirse. Se trata de que nosotros también nos abramos a estos hechos fundamentales, que vayamos contribuyendo a la idea de reeducarnos. Yo creo que eso es lo que tiene que empezar a pasar en los diferentes hogares. ¿Cómo vamos
creando un lugar para escuchar al otro, el deseo del otro. Estas comunidades, estas personas que tienen una forma de vivir, una forma de gozar, una forma de estar con los otros, y que una sociedad, por decir tradicional, mojigata, elimina, aísla, quita, cuando son seres humanos, seres que tienen mucho que aportarnos. En ese orden de ideas, Juan, yo creo que, a ver, esto aquí pasa siempre, ¿no? Hay una cosa reiterativa, se nos acabó el tiempo y Betty ya nos ordena salir. Entonces, la idea, Juan, es, en adelante tenemos que llegar a producir una elaboración, una concepción sobre más cosas nuevas que aparecen, es decir, que se pueda a través de los centros de escucha dar una relación, una información de lo nuevo que va apareciendo cuando se está en el campo, cuando se está en el terreno, porque es ahí donde la academia pues no quiere tener sitio, donde el discurso científico no quiere saber nada, y es un asunto que se puede hacer viviendo. Juan, le toca despedirse para que avise cuando vuelve, porque esta es su casa y usted puede entrar cuando quiera. Entonces, bueno, pues muchas gracias, don Jaime, por invitarme a este programa. Vuelvo cuando me vuelvan a invitar, me encanta la posibilidad de conversar sobre este tema. Y quisiera dejar un mensaje pues en relación a los procesos de intervención social de las comunidades, pero sobre todo a las instituciones, personas, líderes comunitarios que actúan sobre ellas, y es: en la medida en que sigamos procurando hacer las cosas solos, no vamos a hacer nada, ¿sí? En la medida en que sigamos quedándonos en el nivel de competencia como una institución, como una persona, y no nos interese o no nos preguntemos sobre qué está haciendo el otro y de qué manera puedo articular y unir fuerzas con lo que está haciendo el otro, pues no va a pasar absolutamente nada. Eso en relación a decir lo importante que es la articulación para los procesos de intervención social, más allá del protagonismo, más allá de creer que uno tiene la verdad. Y lo otro es en relación a los campos donde se actúan sobre la intervención. Para los pelados, para los jóvenes sobre todo, hay un tema muy tenaz que es el tiempo libre, que hablan del tiempo libre, y lo único que uno ve en intervención para ellos es ocupación de ese tiempo libre. Ahí un mensaje claro es: definitivamente si hay tiempo libre, pues están liberados de muchas obligaciones, pero no hay libertad en ese tiempo, y son cosas diferentes. Y cuando hablo de libertad en ese tiempo, estoy hablando de la posibilidad de elegir, que ellos tengan una oportunidad de pensar qué hacer, cómo hacerlo, resolver, ¿sí? Y aprender. Entonces, nuevamente muchas gracias, y bueno, espero volver por acá pronto. Bueno, ellos son los otros, ellos son usted, su hijo, su vecino, ese que usted no ha querido ni oír, ni ver, ni mirar, porque algún día le pisó el perrito, o porque le deshojó una mata, algo le hizo y usted está enconada, está molesto. Ese otro de pronto es el punto del que nos podemos agarrar para constituir red, para hacer discurso, para unirnos con el otro, para producir la verdadera comunidad que necesita el hombre en su existencia. Gracias por estar con nosotros. Por favor, haga un esfuercito, busque más escuchas de los centros de escucha, acompáñenos en eso. Que tenga buena noche y descanse. Gracias por estar con nosotros. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.